R1 y R2. Entre A y B tengo un voltaje de 8 volts. Y entre C y D tengo un voltaje de 4 volts. Y me preguntan, dice, ¿cuál es la diferencia potencial entre los polos de la batería? ¿Cómo están esas resistencias? En serio, ¿no es cierto? Y si están en serie, ¿cómo es el comportamiento de la intensidad de corriente? Igual, ¿no es cierto? Por lo tanto, I1 es igual a I2. La resistencia total del circuito en serie, ¿cómo es? La resistencia total de un circuito en serie se suma, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa entonces con los voltajes? Se suman también, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tengo aquí entonces? 8 volts más 4 volts. Por lo tanto, el voltaje total son... Eso es todo. 12 volts. La otra ejercicio es un circuito en paralelo. Donde aquí tengo 3 ampolletas. Bueno, cada ampolleta es una resistencia, así que la vamos a dejar como resistencia. Aquí nuevamente tengo una batería. Este es L1, L2, L3. Aquí hay dos puntos, perdón, aquí hay un punto que es P. Aquí hay un punto que es Q. Y acá tengo dos puntitos y eso es R. P, Q y R son interruptores. Y ahí tengo 3 proposiciones. La primera me dice que P se apaga solo uno. ¿Qué significa eso? Dice, se puede afirmar que al abrir el interruptor P se apaga solo L1, perdón, L1, no hay L1. La segunda me dice que Q se apaga solo L2. Hagámosla ahí, haciéndola de loco. P se apaga solo L1. La 2, Q se apaga solo L2. Y la tercera, R se apaga L1 y L2. Es
o son correctas, ¿cuál de todas estas las anteriores? Bien, el enunciado dice: en el circuito la figura P, Q y L son interruptores. Eso significa que puedo cortar o prender la luz. Y L1, L2, L3 son focos, o ampolletas o resistencias. Si inicialmente todos los interruptores se encuentran cerrados, se puede afirmar que al abrir, o sea, al inicio tengo todo cerrado, no hay ningún circuito abierto. Todo cerrado, o sea que las ampolletas están prendidas. Se puede afirmar que al abrir el interruptor P, o sea, aquí abro eso, no hay conexión, me dicen, se apaga solo L1 y se apaga solo L1. Sí. ¿Por qué? No hay paso de corriente, pues si tengo circuito abierto, no hay conexión, por lo tanto L1 está apagado. Ustedes se fijan aquí, no hay corriente para que prenda la ampolleta 1. La corriente, ¿qué es lo que hace? Aquí en este sector, ¿no es cierto? Ahí hay una unión, todo esto gira la corriente aquí, pero aquí no tiene ningún paso, está interrumpido, por lo tanto L1 está apagado. Es correcta la primera. Después me dice, si se puede afirmar que Q, el interruptor Q, se abre, se apaga L2. O sea, ahora yo tengo cerrado aquí este y abro este. ¿Qué ocurre? Se apaga. Se apaga también, ¿no es cierto? Lo mismo que ocurre en el caso anterior, porque la corriente aquí no tiene paso, por lo tanto L2 también se apaga. Ahora viene lo siguiente, vamos a volver al circuito original abierto. Y después me dicen que si abro aquí el circuito, ¿cierto? Si abro R, se apaga L1 y L2. L1 y L2. No. No, falta L3. No, porque alimenta a L1, L2 y L3, por lo tanto se apagarían los tres. Claro, el circuito ahí lo dejo totalmente abierto, o sea, no hay paso de corriente. Está abierto todo el circuito. Sí. Por lo tanto, ninguno de los tres se prende, por lo tanto, esto es incorrecto. Se apagan las tres. Por lo tanto, 1 y 2 son verdaderos. Después hay un circuito. Un circuito interesante. Pero no lo podemos hacer. El otro es el siguiente circuito. Entonces aquí tengo un voltaje de 60 volts, tengo una resistencia 1 de 5 ohms, tengo una resistencia 2 de 1 ohm, una resistencia 3 igual a 1 ohm y una resistencia 4
de igual 2 ohm. Y aquí tengo corriente I1, va en ese sentido. La corriente 4 va hacia arriba. La corriente 2 es esa. Y la corriente 3 es esa. Aquí el número, el 1, el 2, el 3 y el 4 se refiere a la corriente que pasa por las resistencias. Entonces I1 significa la intensidad de corriente que circula por R1. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo un circuito mixto. Y la primera pregunta me dice, las preguntas 5, 6 y 7 se relacionan con el circuito. La resistencia equivalente del circuito es, o sea, lo que tengo que calcular aquí es la resistencia total. Entonces, mi primer circuito que tengo aquí es un circuito en serie, que es la resistencia 3 con la 2. Esta y esta están en serie. Acuérdense que aquí hay nodos. Por lo tanto, aquí la corriente tiene una sola ruta, por lo tanto estas dos resistencias están en el mismo camino, por lo tanto tengo esas dos resistencias en serie, por lo tanto la resistencia equivalente aquí va a ser R2 más R3. Por lo tanto la resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohm. Entonces aquí 1 más 1 son 2. Por lo tanto, ahí tengo la resistencia equivalente de esa parte. Ahora, esta resistencia equivalente me queda en paralelo con R4. Entonces, la segunda es paralelo. Y eso es 1 partido por R equivalente. Y eso es 1 partido por 2 ohm más 1 partido por 2 ohm. Por lo tanto, aquí 1 partido por la resistencia equivalente son igual a 2 partido por 2 ohm. Por lo tanto, mi resistencia equivalente es 1 ohm. O sea, todo este sector del circuito vale 1 ohm. Y ahora me queda esa resistencia de 5 con la de 1. Por lo tanto, mi resistencia equivalente total, es en serie. Por lo tanto, mi resistencia equivalente total es la resistencia equivalente más los 5 ohm. Por lo tanto, mi resistencia equivalente total va a ser 1 más 5 son 6 ohm. Por lo tanto, ahí la alternativa correcta entonces del circuito son la letra D que aparece en las alternativas, porque la primera es 1, la segunda es 4, la tercera es 5, la cuarta es 6 y la última es 9. Por lo tanto, lo que vale ahí es 6 ohm. Después tengo 3 afirmaciones que son las siguientes. Tres afirmaciones siguientes. Me dice la primera afirmación que I1 es igual a 10 amperes. La segunda me dice que I3 es igual a I4. La tercera me dice que I1 es igual a 2 veces I2. Entonces, para dar respuesta aquí tengo que conocer las intensidades de corriente, por supuesto, de lo contrario estoy perdido. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer en este circuito? Calcular la intensidad total del circuito. Y eso está relacionado con la ley de Ohm. Por lo tanto,
Si yo quiero calcular la intensidad del circuito, es voltaje partido por la resistencia total equivalente. El voltaje son 60 volts. La resistencia equivalente son 6 ohms. Por lo tanto, aquí la intensidad de corriente es 10 amperes. Ahora, como aquí, ¿no es cierto?, tengo un circuito en serie, ¿cierto? Tengo que calcular cuánto es la corriente aquí en este sector. Esto, ¿no es cierto?, esta resistencia equivalente que hay en este sector que abarca estas tres resistencias vale 1 ohm. Y la intensidad de corriente en serie es constante, es la misma, no hay variaciones. Entonces, para calcular ese voltaje, yo uso la resistencia que es 1 ohm por 10 amperes. V es igual a R por I, por lo tanto el voltaje en ese sector va a ser de 10 volts. Entonces, esos 10 volts están aquí y están en la resistencia equivalente acá. Entonces, yo puedo calcular cuánta corriente circula por aquí y cuánta corriente circula por acá. Entonces, ya tengo el voltaje. Entonces, aquí en esta resistencia de 2 ohms, la intensidad de corriente la despejo de ahí y eso me queda V partido por R. ¿Cuánto vale el voltaje? 10 volts. ¿Cuánto vale la resistencia? 2 ohms. Por lo tanto, 10 partido por 2 es 5 amperes. O sea, esta intensidad 4 vale 5 amperes. Y esta resistencia I3 con I2, las intensidades son distintas. ¿Por qué? Porque los voltajes en serie son distintos. Y aquí tenemos voltajes en serie. Por lo tanto, lo que conozco es la intensidad de corriente y el voltaje. Aquí el voltaje vale 10 volts también en paralelo. Y la resistencia es 2 ohms. Por lo tanto, también son 5 amperes que circulan por este lado. Y como la intensidad es constante, aquí tengo 5 amperes y acá tengo 5 amperes. Aquí tengo 5 amperes, por lo tanto lo que sale acá y 1 son 10 amperes. Porque aquí se divide la corriente. Y como las resistencias son iguales, la intensidad que va por este lado es la misma que va por este otro lado, se reparten en formas iguales. Lo único diferente aquí es que aquí tenemos voltajes distintos. Entonces ahora, I1 me dicen que es igual a 10 amperes. Claro, ¿cuánto vale aquí la intensidad de corriente? ¿No? 10 por. Estamos en serie. En serie. No vale 5 amperes. Porque la resistencia total del circuito son 6 amperes. Yo tengo este circuito. Tengo el de 5 aquí y acá tengo 1 ampere. Perdón, 1 ohm. Y este es mi circuito final. Estos son los 5 ohms. Entonces aquí, ¿cuánto es la resistencia total del circuito? 6. Ahí estamos. ¿Y cuánto es el voltaje? 60. 60 partido 6 son 10 amperes. O sea, aquí circulan 10 y acá circulan 10 amperes. Es la misma. Por lo tanto, I1 es igual a 10 amperes. Es correcto. Después me dicen que I3, esta que está aquí, es igual a I4, a la que circula por ahí. Si yo quiero calcular cuánto es la intensidad en este sector, ¿cuánto vale la resistencia? 2. Equivalente. Esto que tengo aquí la desgloso después en 2. Ahí. Ahí. Y ahí. Entonces esta es la de 5, esta es la de 2 y esta vale 2.
Esta con esa están en paralelo. ¿Cómo es el voltaje en paralelo? Igual, po. O sea, tengo 10 volt y tengo 10 volt acá. Y 10 partido 2, 5 amperes. 10, 5 amperes. ¿Cómo es la intensidad de corriente en serie? Igual. ¿Cuánto vale? 5 amperes. Por lo tanto, I3 es igual a I4. Es correcto, porque ambas valen 5 amperes. Entonces esa y esas son correctas. Después me dice que I1 es el doble de I2. Veamos. Sabemos que I1 vale 10. Y eso lo podemos deducir de arriba. Y después me dice que I2, ¿cuánto vale la corriente aquí? ¿Cuánto? 5 amperes. ¿Y 5 por 2? 10. Por lo tanto, las tres son correctas. Y la última me dice que los voltajes 1, 2, 3 y 4 son la diferencia potencial de la resistencia 1, 2, 3 y 4, respectivamente. ¿Es correcto afirmar que V3 es igual a V2? V3, este voltaje es igual. Entonces la primera es aquí en cuanto a voltaje, que V3 es igual a V2. Veamos. V3, este es igual a V2. Eso. ¿Cómo calculo ahí el voltaje? En 3 y en 2. ¿Dividiendo? ¿Ah? ¿Dividiendo? No. Pero con impotencia por... ¿Qué potencia? Nada de potencia. R por I no va. CHI. R por I. Esta es mi ecuación que manejo siempre en los circuitos. R por I. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? Ya la conozco. Ambas resistencias valen 1 ohm. Son iguales. Y la intensidad de corriente la conozco. 5 amperes. ¿Cierto? Por lo tanto, el voltaje 3 va a ser la resistencia 3, que vale 1 por la intensidad de corriente, que vale la resistencia 2, perdón, el voltaje 2 también, la resistencia vale 1 y la intensidad de corriente 5 por 1 y 5 por 1, por lo tanto son 10 volts. ¿Está bien? Son iguales. La 2, B4 es menor que B1. B4 menor que B1. B4 es esta que está aquí. ¿Cuánto es la intensidad de corriente en este I4? 5. Nuevamente B4 R por I. Ahí son 2 ohm por la intensidad de corriente, que son 5. Por lo tanto es 10 volts. Y en R1 el voltaje es, R1 son 5 ohm. ¿Y cuánto vale la intensidad de corriente? 10 amperes. Por lo tanto tengo 50 volts. Eso significa que B4 es menor que B1. B1 vale 50 y B4 vale 10. Por lo tanto también es correcto. Y después me dice que la suma de los voltajes 1, 2, 3, 4 me tiene que dar igual a 60. Ahí tengo que sumar, ¿no?
Entonces, B1, ¿cuánto vale? Lo calculamos aquí. 50 volts. Más B2. B2 vale 5 volts. 5 volts. B3 también vale 5 volts. Más 10 volts. Y ahí tenemos que sumar. 10 más 10 son 20, más 50 son 70. Por lo tanto es incorrecto, no me da 60, me da 70. Por lo tanto esas dos son correctas. Después tengo la otra pregunta. 3 resistencias idénticas se conectan en paralelo a una fuente de voltaje. Entonces aquí tengo lo siguiente. Entonces ahí tengo mi circuito en paralelo que me dice, ¿no es cierto?, el enunciado. Me dice, 3 resistencias idénticas se conectan en paralelo a una fuente de voltaje. Si se conecta una cuarta resistencia idéntica a las anteriores, también en paralelo, es correcto afirmar que. O sea, aquí yo agrego una cuarta resistencia en paralelo. Y yo sé que en paralelo, ¿qué sucede con las resistencias? ¿Ah? Disminuye la resistencia en un 90% si las conecto en paralelo. Por lo tanto, la primera me dice, ¿disminuye la resistencia total del circuito? Sí. Por lo tanto, es correcto. Si yo disminuyo la resistencia eléctrica, ¿qué pasa con la intensidad de corriente? Si yo tengo, ¿no es cierto?, entonces, si tengo la intensidad de corriente, el voltaje lo mantengo, ¿qué pasa con la resistencia si disminuye? Como si yo tengo la siguiente fracción, tengo un medio, ¿sí? Perdón, vamos a colocar, si es todo lo contrario del ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un quinto comparado con un medio, aquí la resistencia es grande, acá es pequeña. ¿Qué pasa con las divisiones? ¿Qué pasa cuando el denominador aumenta? ¿Qué pasa con la división? Si el denominador aumenta y se mantiene fijo el numerador. Hagan el ejercicio con cualquier número. ¿Qué disminuye? Cociente. ¿Cómo se lo explico matemáticamente? ¿Qué pasa con la intensidad de corriente? Si yo tengo, por ejemplo, 220 volts, este voltaje lo mantengo fijo. 220 volts, que es lo que nosotros usamos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo una resistencia, por ejemplo, una resistencia pequeña, pongámosle 2 ohms? ¿Cuánto me da esa intensidad de corriente ahí?
¿Ah? 110 amperes. 110 amperes. ¿Qué pasa ahora si yo aumento la resistencia aquí? 44. Va disminuyendo la intensidad. Entonces, la pregunta que me están haciendo aquí, ¿aumenta la intensidad de corriente que circula por el circuito si reducimos la resistencia? Hicimos los dos ejercicios, ¿sí? Sí, Si yo pongo una de dos, si se reduce la resistencia, sí. eso es lo que están planteando ahí. Por eso. ¿Qué pasa en el circuito en paralelo? ¿Aumenta o disminuye la resistencia? Disminuye. Bueno, y si disminuye, si en vez de 5 tengo 2, ¿qué pasa con la intensidad de corriente? Aumenta. Aumenta, entonces a medida que disminuye la resistencia, aumenta la corriente. Piensen en un flujo de agua. Mientras más obstáculos le pongo al agua, más difícil se desplaza. Si yo le disminuyo la resistencia, el flujo es. Por lo tanto, la 2 ahí dice, ¿aumenta la intensidad de corriente en un circuito? Sí. ¿Disminuye el voltaje el cual está sometido a la resistencia eléctrica? No. Este voltaje no disminuye. Por lo tanto, eso es incorrecto. El voltaje siempre es constante. No hay variación de voltaje. Imagínense si tuviéramos variaciones de voltaje, la cantidad de artefactos que se quemaría. Aquí he desglosado las alternativas de forma bien desmenuzada. Ustedes ven que son aplicación de conceptos y que ustedes, si han estudiado bien y lo han hecho, debieran responder bien eso. Lo único que le están preguntando en palabras, no con números, esta cosa. Bueno, el tema, ¿no es cierto?, en una casa donde el voltaje, esto ya es archiconocido ya. En una casa donde el voltaje es 120 volts, se juntan 3 amigos a estudiar para el examen de física, eso lo hacen todos los días. Estos ponen en marcha el tostador y el microondas donde preparan palomitas. Como la casa es antigua, siempre hay problemas con los fusibles, cuando hay varios aparatos eléctricos funcionando al mismo tiempo. La potencia del tostador. Potencia tostador son 1000 watts. Potencia microondas 1300. Y el voltaje son 120 volts. Y además me preguntan si quiero conectar una cafetera de 600 watts. Potencia de la cafetera 600 watts. Entonces yo tengo un fusible que es de 15 amperes. Entonces mi nivel de tolerancia son 15 amperes. Entonces, intensidad 15 amperes. Ese es mi tolerancia. Si yo supero los 15, resonado. Entonces para eso yo tengo voltaje y tengo potencias. Y yo sé que la potencia se define como el voltaje por la intensidad de corriente. Por lo tanto, I es la potencia partido por el voltaje, que son 120 volts. Entonces, I, la potencia para el tostador son 1000 watts dividido 120 volts. Eso me da una intensidad de 4,5 amperes. Este es para el tostador. Da 8.3, creo que. 1000 dividido 120,
Ahora tu calculadora tu mala. Entonces ahora para la microondas son 1300, ahora le contamos todo. 1300 dividido 120, entonces tengo una intensidad para el microondas de 3,10. Ya, yo estoy igual que tú. Fallar en la 10,8 amperes. Y la cafetera, entonces son 600 watts dividido 120 watts. Entonces aquí tengo 5 amperes. Entonces, ahora comparando esto ya con los dos aparatos artefactos conectados con el microondas y el tostador, ya sobrepaso la carga. Por lo tanto, la cafetera es imposible conectarla bajo ningún punto de vista. O sea, ahí tengo que sumar las intensidades de corriente para establecer la comparación. Yo no puedo comparar otra cosa que no sea el amperaje de cada uno de ellos. Y después ya viene, dice, ¿cuál es el costo de pesos de energía ocupada por los tres aparatos que funcionan durante 10 minutos? Aquí lo que tengo que calcular es el kilowatt hora. Por lo tanto, cada uno de estos aparatos tengo que llevarlos a kilowatt. Y para transformarlos a kilowatt yo tengo que dividir por 1000. O sea, mi equivalencia, 1 kilowatt equivale a 1000 watts. O sea, aquí ya tendría 1 kilowatt. Entonces la potencia del tostador es 1 kilowatt. La potencia del microondas es 1.3 kilowatt. Y tostador 0,6 kilowatt. Bueno, claro, yo estoy poniéndole 0,6 kilowatt. Si yo sumo aquí, ¿no es cierto?, la potencia total, va a ser la potencia del tostador, del microondas y de la cafetera, y eso me da 2.9 kilowatts. Ahí ya tengo mi potencia, ¿no es cierto?, en kilowatts. Ahora me dicen que el kilowatt hora vale 150, o sea, y esto está prendido 10 minutos. Por lo tanto, tengo un tiempo de 10 minutos. Y eso tengo que transformarlos ahora. Por lo tanto, ese tiempo va a ser 10 dividido 60, y eso me da, este es hora, eso es 0,17 horas. Piensen ustedes que es 0,16666, mi número favorito. Entonces ahí tengo ya tiempo en horas. Por lo tanto, yo tengo que ver cuánta energía he consumido en 0,17 horas. Y para eso, entonces, la energía consumida es la potencia por el tiempo. ¿Cierto? Entonces, esa energía, potencia por el tiempo, son 2,9 kilowatt por 0,17 horas. Y eso me da un resultado de
0,493 kilowatt hora. Y esta cifra la multiplico por los 150 pesos. Y ahí tengo el costo de eso. $73.95 pesos. Lo que sobre, ajuste es sencillo. ¿Tienes ahí? Cuando hay pesitos que sobran, ajuste sencillo. En las tiendas hacen ajuste sencillo. Llámese Unimar, Yupo, Totus. Lo que más, estos problemas no son difíciles, sino que hay que ser claro en cada detalle. No puedo ser hablón, tengo que ir detalle a detalle para que la cosa se entienda. No puedo llegar y tirar todo así, ¿no? Y el amigo Kicho. ¿Te causa problema el amigo Kicho, no? ¿Cómo no? Bueno, ¿y cómo estamos entonces para hacer los circuitos si estamos por no sé? Que no sé cómo fue la Claro, yo no sé. Da igual que el otro, ¿para qué lo corrige? Si usted sabe, profe. ¿Cómo no voy a saber lo que hay que hacer? El día de mañana cuando te lo quiero. ¿Cuántas veces te lo he hecho en la pizarra? varias veces. Pero ahora que yo lo haga y que yo lo aplique otra cosa. Bueno, pues si me estáis entendiendo, entonces tendrías que hacerlo bien, que no te corto la cabeza. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Vamos a ir a los finales, ¿no me parece? Aquí vamos a ir a los finales. Vamos a ver cómo están los reflejos. No le de penales. Si pasamos esta, celebramos Santa Fe. La fiesta del pavo, San Juan, San Pedro, San Pablo, todos los santos juntos. Total, estamos todos invitados con los que estamos ahí. Una semana que Pasa pésimo, o me pasa a mí. la chica la tenemos. Este es Epsilon 1. Este es Epsilon 2. Este es Epsilon 3. Estas resistencias son 2 kilos. Estos son 3 kilos. 3 kilos. 4 kilos. Y no hay más. Entonces, este es A. Esto es B. Esto es C. Esto es B. E. Y F. Aquí el problema es encontrar las intensidades y calcular la diferencia potencial que hay entre C y F. Ya, pues veamos a ver cómo estamos con los ejercicios.
a esta cosa. Así no. Dos entran, una sale. Entonces aquí esto va a ser para mí I1, esto va a ser I2 y esto va a ser I3. Yo elegí el nodo de arriba. Entonces el nodo tengo un nodo porque son dos, por lo tanto tengo que trabajar con uno. ¿Qué es lo que me dice la regla? ¿Qué dice la regla de los nodos? Que una salida. O sea, si dos entran, tiene que haber una salida. Uno que salga. Uno que salga. Y si hay. La regla de los nodos dice, ¿no es cierto?, de que las intensidades que entran a un nodo Son positivas. y las que salen son negativas. No lo dejó Esa es la terminar. regla, la primera. No lo dejó terminar. Por lo tanto, ¿quién entra aquí? I1, I2, sale I3. Por lo tanto, Y 3. I1 No, más si 2 igual a I2 I3. menos I3 igual 0. O lo que es lo mismo, I1 Más I2 más I2 igual I3. igual a I3. Y esa es la primera regla. La segunda es que tengo que elegir un sentido de recorrido del circuito. Por lo tanto, tengo dos mallas, ¿cierto? Malla 1, malla 2. Y aquí, al lado que se me antoja. Entonces a mí se me antoja esto. Y esta otra al otro lado. Para equiparar la cosa. Entonces aquí calculo la malla 1. Voy a partir de aquí. Sentido horario. Estos son 2 kilos, o sea, son 2000 ohms. Y voy en el mismo sentido de la corriente, por lo tanto es negativo. Menos 2000 y 1. Sigo avanzando, voltaje negativo, positivo. Por lo tanto, más 70 volts. Sigo y llego al nodo acá arriba. Se acabó y 1. Ahora voy descendiendo. Me encuentro con el voltaje 2 y eso es Menos 60. 60 volts. Sigo avanzando, me encuentro con una resistencia de 3 kilos, pero voy en sentido contrario a la corriente. Por lo tanto es más 3000 por I2. Y eso es igual a 0. 0. Y ahora ordeno mi ecuación. Me queda menos 2001 más 70 menos 60 me quedan más 10 volts, ¿cierto? Sí. Y más 3000 y 2. Y yo voy a pasar los 10 volts al otro lado negativo. 10 volts. Y ahí tengo mi primera ecuación de malla. Malla 2. Malla 2. Mi punto de partida. En este sentido, tengo más 80 volts. Voy en este sentido. Sigo, me encuentro con una resistencia de 4 kilos.
Por tanto, son sentido contrario, son 4003. 4003. Sigo y se acabó, y 3. Bajo nuevamente, me queda menos 60 volt, más 3002, y punto de partida que es 0. 80 menos 60 son 20 volt, más 4003 y más 3002. Y eso es igual a 0. Después igualamos esto a 20, los 4003 más 3002 igual a menos 20. Ahí tenemos mi segunda. Entonces ahora ya es problema numérico entre estas dos ecuaciones. Y hay que considerar también la ecuación de los nodos que está acá arriba. Esa y esa son mis preocupaciones. Entonces mi ecuación 1, que es la ecuación de los nodos, me dice que I3 es igual a la suma de I1 más I2. La ecuación de la malla 1 me dice que es menos 2001 más 3002 igual a menos 10 volt. La segunda, 4003 más 3002 igual menos 20 volt. Aquí, por ejemplo, I2 se repite en ambas ecuaciones. Por lo tanto, aquí voy a dejar todo en función de I1 y I2, por lo tanto voy a reemplazar I3. I3 vale todo eso. Entonces, de la ecuación 2 voy a obtener 4000 factor de I1 más I2. Lo que acabo de reemplazar equivale a I3. Más 3000 I2 igual menos 20 volt. Entonces aquí me quedan 4000 I1 más 4000 I2 más 3000 I2 y eso es igual a menos 20 volt. Entonces me quedan los 4001 más 7002 igual menos 20 volt. Ahí tengo mi ecuación, ¿no es cierto?, con la cual tengo que trabajar. Y mi ecuación 1 la agrego a continuación. Y esos son menos 2001 más 3002 igual a menos 10 volts. Y ahora lo que hago, ¿no es cierto?, es resolver eso. Y ahí lo más fácil que tengo es inmediatamente eliminar I1. Multiplicando por 2 abajo. Se multiplica por 2 abajo nada más. Sí. Y obtenemos al tiro la eliminación. No, entonces escribiendo. No.
Entonces multiplicamos por 2 abajo. Arriba me queda igual, ¿no es cierto?, los 4.001 más los 7.002 igual menos 20 voltios. Y abajo me queda menos 4.001 Más 6.000. más 6.002 Igual menos 20. igual menos 20 voltios. Y ahora sumamos. Y 1, 0. 13.000 7 más 6 son 13.000. igual a menos 40. Y 2 menos 40 voltios. De aquí despejamos y 2. Y eso va a ser menos 40 voltios dividido 13.002. Profesor, ¿Sí? ¿por qué en el apartado donde dice 2001, 3002, ahí hay que se multiplican, ahí donde está el 2? ¿Por qué se multiplican? Por 2. ¿Qué vamos a hacer? Tenéis que eliminar. Que se dé cuenta él. ¿Qué vamos a hacer? No, no, pero es que aquí no estamos en las suposiciones. Tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es, tengo dos variables, tengo dos ecuaciones, por lo tanto tengo que eliminar una variable para conocer una sola. Tú sabes resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Sí. ¿Qué métodos conoces? El método, o sea, es que... Sí, No. ¿Qué métodos conoces? Uno que era negativo y abajo positivo, o sea, así como para... O sea, como... O sea, yo utilizo otro método, pero... ¿Cuál método utilizas tú? A ver, cuéntame. Prácticamente eliminación de variables. Hay otro método que se llama sustitución, que es lo mismo que cuando tú cambias a un jugador en fútbol. Eso es sustituir, es cambiar. Entonces ahí tenemos dos métodos que son los dos métodos más usados. Pero este que estamos usando aquí, que es el más común, se llama eliminación de variables. ¿Qué es lo que estoy eliminando? El I1. ¿Y qué hice para eliminar I1? Multipliqué toda la ecuación por 2. 2 por 2, 4.000. 2 por 3, 6.000. Y 2 por 10, eso. Y aquí me queda menos. ¿Cuánto da eso? ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Eso da la división? ¿Sí? Correcto. Entonces ahora que tengo I2, fíjense, I2 lo puedo reemplazar aquí Menos 40. para conocer Menos I1. 20, menos 20. La primera ecuación. Tengo menos 2001 más 3002, pero I2 vale todo esto. Menos 3,07 por 10 elevado a menos 3 amperes igual a menos 10. Entonces aquí me queda menos 2001 más por menos me da menos, y 3000 por 3.07 exponente menos 3, ¿cuánto da? 9,21 volts, y eso es igual a menos 10 volts. Entonces el 9,2 que está restando pasa al otro lado de la igualdad, Sumando.
sumando me queda menos 2001 igual a menos 10 volt más 9,2 volt. Entonces me queda menos 2001 menos 10 más 2 0,8 menos 0,8 volt. Por lo tanto, I1 es menos 0,8 volt dividido 2000, menos también, menos 2000 ohms. Y tengo a ambos lados de la ecuación signos menos, por lo tanto multiplicamos todo por menos 1. Y eso da 4. No puede ser. ¿Y si le ponemos el 21 aquí? Ya 0,79. 0,79. Menos A ver, 0,79. Y ahí ahora, 3,25. ¿cuánto? 3,25. 3,95 por 10 elevado a menos 4 amperes. Y es positivo. Entonces tengo I1 y tengo I2. Estos resultados dependen de las intensidades cuando son muy pequeñas, depende de la cantidad de decimales. Es conveniente a veces trabajar siempre con los dos decimales, ¿no? Entonces aquí tengo mi relación que I3 3 es igual a I1 más I2. es igual a I1 más I2. I1 lo tengo aquí. 3,95 por 10 elevado a menos 4 amperes. Y 2 menos 3,07 por 10 elevado a menos 3 amperes. De aquí saco I3. Profesor, ¿por qué era menos 3? Ahí está. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? Menos 2,67 por 10 elevado a menos 3 amperes. Los resultados me parecen bien. No tengo la cifra exacta, pero los resultados están bastante reales y cercanos. El 307 ese sí está correcto. El 395 es el que me da vuelta, pero dentro de los procedimientos matemáticos está bien. Ahora, ese valor puede variar de acuerdo a la cantidad de decimales que yo utilice en mi resolución del problema. Por eso es conveniente usar
los dos decimales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, tengo. Ahora nos falta calcular el voltaje entre C y F. C y F. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto vale la intensidad de corriente? Ya la tenemos calculada entre C y F. Y esa sería nuestra intensidad que iba hacia arriba. ¿Cuánto era? Y 2. Y eso tiene un valor de... Y aquí hay un detalle. Fíjense en el siguiente, ¿no es cierto? Que aquí teníamos, yo voy a dibujar solamente ese sector. Tenía la batería y tenía la resistencia. ¿Cierto? Esto es C y F. Esto es C y esto es F. Mi signo, yo elegí la corriente hacia arriba. Y 2, ¿verdad? El signo menos me acusa que tengo que invertir el signo, o sea, el sentido de la corriente. O sea, me está diciendo que la corriente aquí y 2 va hacia abajo. Eso es lo que tengo que hacer, corregirla. Porque yo la elegí en ese sentido porque a mí se me antojó, pero el resultado está bien. Lo único que tengo que cambiar es esto, el sentido. Entonces ahora, ¿qué es lo que me dice? Que calcule la diferencia potencial entre C y F. Por lo tanto, yo tengo que arreglar mi sentido de la corriente y hacer el recorrido de C a F. Fíjense bien en ese detalle. Voy de C a F. ¿Qué es lo primero que me encuentro? Un voltaje y es negativo y vale 60 volts. Aquí tengo una resistencia de ¿cuánto? ¿De cuánto? 3000, pero voy en el mismo sentido ahora de I2. Por lo tanto, el producto son menos 3000 ohm por I. I vale 3.07 por 10 elevado a menos 3 amperes. Por lo tanto, el voltaje entre C y F es igual a menos 3000 por 3.07 elevado a menos 3. Ahí me da un voltaje. ¿Cuánto vale ese 9? Menos 9,21. ¿Cierto? ¿Eso es? Estamos multiplicando 3000 por 3.07, que es lo mismo. Es menos 60 volts. Menos 9,21 volts. Por lo tanto, mi diferencia potencial entre C y F es menos 69.21 volts. Ese es el voltaje. Ahí tengo que tener cuidado con el signo de la intensidad de corriente. Sí. Cuando uno hace el recorrido en el mismo sentido de la corriente, el producto del voltaje por la intensidad es negativo. Cuando voy en contra es positivo. La pauta que le subí el anterior, revísenla bien. Fíjense bien en los detalles. ¿Ah? El tercer ejercicio era, ¿no es cierto?, una reducción de circuito. Este era súper fácil. Este era el más largo. Según la pauta que dio el profe, Entonces aquí tengo un circuito. en todo caso. Es que estaba muy fácil el otro.
chao. Estos son 3 ohms. Estos son 7 ohms. Este 5 ohms. Y aquí tengo una resistencia interna que aparece chiquitita al lado de 0,4 ohms. El voltaje aquí son 30 ohms. La resistencia equivalente del circuito. Entonces aquí tengo uniones, por lo tanto ahí estas dos estarían en paralelo. Entonces 1 partido por R equivalente va a ser 1/7 más 1/3. Entonces aquí el mínimo común 21. 21. Y esto es 3 más 7 son 10. Entonces arriba me quedan 10 y abajo me quedan 21. 21. Entonces mi resistencia equivalente aquí es 21 dividido 10. Por lo tanto mi resistencia equivalente es 2,1 ohm. O sea, estos dos valen 2,1. Entonces mi circuito que me queda ahora es el siguiente. Acepto. Me gusta el chiquitito de 4,04, perdón. 0,4 ohms, que se parece 9. 0,4. Y este es 30. Entonces ahora me queda un circuito de en serie. Y estos son 2,1. Entonces la resistencia equivalente total del circuito son 5 más 2 son 7,1 y más 0,4 7,5. Ahí tendríamos la primera parte. La segunda parte me preguntan la intensidad de corriente y el voltaje en cada resistencia. Entonces, para calcular la intensidad de corriente yo uso la ley de Ohm. Entonces aquí tengo la intensidad, va a ser el voltaje, que son los 30 volts, dividido por la resistencia, que son 7,5 ohms. Por lo tanto, la intensidad total del circuito es 4 amperes. Entonces ahora yo tengo que ver cuánta corriente circula por esta, cuánta por esa y cuánta por esta. Bueno, por la resistencia de 5 y la de 4 no tengo nada que hacer, son 4 amperes. Entonces la intensidad de la resistencia de 5 son 4 amperes. La intensidad en 0,4 también vale 4 amperes. Pero ahora me queda ver cuánta es la corriente que circula acá, en paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente ahí es 2,1. Bueno, ya conozco la intensidad total, por lo tanto puedo conocer el voltaje en ese sector. Entonces el voltaje es R por I. Por lo tanto, el voltaje va a ser 2,1 ohm por la intensidad que es 4 amperes. Por lo tanto, el voltaje en ese sector va a ser 8,4 volts. Estos 8,4 volts que acabo de calcular están aquí y están acá. Por lo tanto, la intensidad de corriente el 7 va a ser igual al voltaje partido por la resistencia.
Entonces ahí va a ser el voltaje, van a ser los 8.4 dividido por 7 ohms. Y ahí voy a tener la intensidad en la resistencia de 7. Y eso da 1,2. Y ahora calculo la intensidad de corriente para la resistencia de 3. Y eso es el voltaje, que son los 8.4 dividido por 3 ohms. Y eso me da la intensidad 3. 2,8 amperes. Y ahí tengo todas las intensidades. Si yo sumo, fíjense, 1,2 y 2,8 me da los 4 amperes que teníamos como intensidad. Por lo tanto está bien. Y después la potencia total del circuito. La potencia total es V por I. ¿Cuánto vale el voltaje? Registrado la intensidad, 4 amperes. Por lo tanto, la potencia son 120 watts. Ahí están los 3. El último ejercicio ese que es de una malla donde aparecían los 4 y los 20 volts, ese también está en la pauta que le subí. Y ahí pongan ojo, ahí dice en la parte A, la intensidad total de corriente del circuito. No me están pidiendo la corriente parcializada, me están pidiendo la total. Por lo tanto, para calcular la total yo tengo que dar la vuelta completa en el circuito, y eso es Kirchhoff, porque hay 2 voltajes. Por lo tanto, cuando ya hay más de una fuente de poder, yo tengo que obligatoriamente usar las leyes de Kirchhoff, y ahí tengo que usar la ley de los voltajes. Así que ahí está desarrollado, está explicado. ¿Dudas? Y hemos desarrollado el certamen completo. ¿Estaba difícil? No, Fácil bien, doctor. Ahora, esto que tú tienes aquí, esto es de electrostática, la primera parte. No, esto no lo vamos a considerar. Vamos a considerar solo lo de circuito y lo que está, la pauta esa que está en el IE, más lo que hicimos de repaso con esto. O sea, es toda la materia de la última nomás. Sí, lo que es potencial, todo lo que tengo aquí. Aquí hablamos de potencial, hablamos de voltaje, hablamos de intensidad, hablamos de resistencia. Esas cosas claras. ¿Ah? Y buena suerte para el miércoles.